Hola, bienvenidos a la Esfera 6. Les recuerdo que tengan a la mano su diario de aprendizaje porque tal vez la explicación les ayude a contestar sus actividades de una forma correcta. En esta esfera analizaremos el fascismo y su papel de impulsor de la Segunda Guerra Mundial e identificaremos los antecedentes y funciones de la Corte Penal Internacional. Te ayudaré a conocer el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial desde la formación de los estados autoritarios hasta los tribunales. Analizará las implicaciones de la guerra en la vida cotidiana y te haré reflexionar sobre el uso de la propaganda. Pues sin más preámbulo, iniciemos. Llegamos a este tema, que es la Segunda Guerra Mundial. Te presento esta línea del tiempo para que tengas en mente todos los antecedentes que ya observamos con anterioridad. Cuando escuchas sobre la Segunda Guerra Mundial, lo más probable es que la consideres un acontecimiento trascendente, pero lejano y consumado. Esto puede impedirte apreciar la magnitud de la extrema contingencia que experimentó el planeta a mediados del siglo pasado. Ahora, imagina que la guerra ocurre justamente mientras lees estas palabras. Que en este preciso momento, decenas de países están involucrados en un conflicto armado global. ¿Qué sensación te genera esa idea? Pues durante los 6 años que duró la confrontación armada, mucha gente vivió en la incertidumbre. ¿Qué sucedería y qué repercusiones habría? Yo te pregunto, ¿de qué libertades gozas en la actualidad? ¿Qué harías si te prohibieran expresar públicamente lo que piensas o tener una vida privada con intervención de las autoridades? En la actualidad, los mexicanos disfrutamos de derechos y libertades, pero a lo largo de la historia, varias sociedades han carecido de ellos por orden de sus propios gobiernos, como sucedió en algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Estos regímenes autoritarios lograron tal desarrollo que en unos años se convirtieron en uno de los principales factores que desencadenaron un nuevo conflicto internacional. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, recuerda, Europa estaba destruida. Muchas ciudades se encontraban en ruinas y las pérdidas humanas y económicas eran descomunales. A lo largo de la década de 1920, en algunas naciones comenzaron poco a poco a recuperarse. Sin embargo, el crack de 1929 en la Bolsa de Valores de Nueva York y la crisis mundial que desató provocaron que Europa se hundiera de nuevo en la pobreza, el desempleo, la inflación y el hambre. Estas condiciones de las que te hablo propiciaron el ascenso político de grupos y personajes que prometían imponer orden con firmeza y recuperar a las naciones de la crisis económica. El fortalecimiento de estas corrientes derivó en el totalitarismo. Bueno, pero ¿y eso qué significa? Bueno, se denomina totalitarismo a un tipo de régimen político en el que un grupo o una persona concentra el poder e impone un fuerte control sobre la sociedad, la economía, la política y la cultura de ese país. Todo esto surge en 1920 y lo que lo caracterizaba era su nacionalismo exacerbado y se sostenía por una ideología oficial. Así que toda la gente que pensaba diferente era perseguida.
Otra característica era que restringieron libertades y derechos y promovían el culto a un dirigente. Uno de estos regímenes totalitarios era la Alemania nazi, en la que Adolf Hitler encabezó un gobierno racista, violento, autoritario y agresivo con el exterior. Vamos a iniciar toda esta historia. Alemania había absorbido a Austria y parte de Checoslovaquia en 1938 y ratificó sus intenciones expansionistas cuando se le ocurrió invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. A consecuencia de esto, Inglaterra y Francia, las potencias aliadas, le declararon la guerra. Fue así como se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, Alemania había firmado con Italia el denominado Pacto de Acero, una alianza para ayudarse en caso de entrar en guerra, a la cual, más adelante, se integraría en 1940 Japón. Así, estos países formaron el que sería conocido como Eje Berlín-Roma-Tokio durante la guerra, por el cual fueron llamados las potencias del eje. Seguramente te estás preguntando cómo llegó Hitler de ser un simple mensajero a ser el líder de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues pon mucha atención. El ascenso de Adolf Hitler al poder comenzó en septiembre de 1919 en Alemania, cuando se unió al partido político conocido como el Partido Obrero Alemán. Para 1920, este partido cambia su nombre a Partido Nacionalista Obrero Alemán, comúnmente denominado Partido Nazi. Este partido político se formó y desarrolló durante la posguerra, o el periodo que también le llamamos entreguerras. ¿Recuerdas que hablamos de eso el bloque pasado? Bueno, como te decía, este partido político se desarrolla durante ese lapso después de la Primera Guerra Mundial como partido antimarxista y opuesto al Tratado de Versalles y al gobierno democrático de la posguerra de la República de Weimar. Defendía el nacionalismo extremo y el antisemitismo. Este término lo hemos checado en alguna de nuestras keys, es ese odio hacia los judíos. Bueno, siguiendo con el tema, puede considerarse que el ascenso de Hitler terminó en marzo de 1939, después de que la Ley de Concesión de Plenos Poderes de 1933, el 30 de enero, el presidente Paul había nombrado a Hitler canciller tras una serie de elecciones parlamentarias. De forma paralela y siguiendo en parte el modelo fascista, surge en Alemania el nacionalismo o nazismo, que aprovecha la debilidad del gobierno, que en ese entonces se llamaba o era conocido como la República de Weimar, y los problemas económicos de ese país, pues para empezar a ganar adeptos. Sus principales rasgos era el culto a su líder. ¿Quién era su líder? Adolf Hitler, que era el Führer. La celebración del nacionalismo y el militarismo, la reestructuración a libertades y derechos, así como la creencia en una superioridad racial del pueblo alemán y el rechazo a varios grupos étnicos,
como judíos, gitanos y esclavos, porque los consideraban inferiores. Ya hemos hablado de la República de Weimar, pero ¿qué es eso? Bueno, este era un régimen político. El periodo histórico en el que tuvo lugar en Alemania fue tras la derrota al término de la Primera Guerra Mundial y se extendió entre 1919 y 1933. El nombre de República de Weimar es un término aplicado por la historiografía posterior, puesto que el país conservó su nombre como Imperio Alemán. Esta denominación procede de la ciudad homónima, Weimar, donde se reunió la Asamblea Nacional Constituyente y se proclamó la nueva Constitución, que fue aprobada el 31 de julio y entró en vigor el 11 de agosto de 1919. Algunas de las características de la República de Weimar fue la crisis económica, el crecimiento del partido nazi y que Hitler fue designado canciller. Les presento aquí una línea del tiempo que seguramente les va a ayudar con sus actividades, de cómo se desarrolló en ese lapso de tiempo la República de Weimar. Muy bien, les presento aquí una de sus actividades. En cada inicio de esfera nos presenta nuestro diario de aprendizaje 3 preguntas fundamentales, de las cuales se van a desarrollar los temas que veremos. Quiero comentarles 3 conceptos principales: discriminación, fascismo y carismático. Bien. La discriminación en la actualidad es esas ganas de querer controlar o segregar. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se utilizó un término que seguramente han escuchado, que es gueto. Viene del nombre de un barrio judío de Venecia, que se estableció en 1516. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, los guetos eran distritos urbanos, en los cuales los alemanes forzaban a la población judía a vivir en condiciones miserables. Los guetos aislaban a los judíos, separándolos de la población no judía, así como de otras comunidades. Los nazis crearon más de 400 guetos. Te presento a la izquierda una imagen de cómo es que los iban segregando. Otro término del cual quiero platicarte es el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Bueno, a grandes rasgos, es una ideología surgida en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que los aliados ganadores fueron la Triple Entente, y cuando ganan la guerra, se reparten los territorios conquistados y excluyen a Italia. Italia no fue beneficiada por el Tratado de Versalles, y eso pone muy molestos a todos los habitantes de ese país, e iniciaron con este movimiento político y social de la mano de Benito Mussolini. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista, cuya doctrina recibe el nombre de fascista. Ahora, el último concepto del cual les voy a platicar es del líder carismático. Un líder carismático es una persona que debe contar con una serie de cualidades, como cuáles, como generar confianza. ¿Por qué generar confianza? Porque necesita convencer a los demás. De lo contrario, si no genera esa confianza, pues diga lo que diga, no generará mayor efecto en sus seguidores. Debe tener también mucho entusiasmo. Eso quiere decir que debe ser energético, positivo, que inspire
como por ejemplo a los trabajadores hacer un buen trabajo. Y también, muy importante, debe tener capacidad de persuasión para que sus indicaciones no sean vistas como una orden, sino como algo a lo que cada persona llega como conclusión propia. ¿Conoces algún líder carismático? Piénsalo. Tal vez sí. Ahora, como un panorama general, les presento una línea del tiempo de los acontecimientos más importantes de 1933 a 1941. Son fechas importantes donde sucedieron cosas que ustedes, pues, deben de tener en cuenta. En 1933, como ya les comenté, Hitler es elegido canciller de Alemania. En 1936 se crea el eje Berlín-Roma. En 1937, Japón invade China. Un año después, en 1938, se firma el Pacto de Múnich. Para 1939, Alemania invade Polonia e Italia invade Albania. En 1940, Italia invade el sur de Francia. Para 1941, Japón bombardea Pearl Harbor. En 1942, derrotan a Alemania. Sí, en 1943, soviéticos liberan a Kiev, Ucrania. En 1944, desembarcaron en Normandía. Para 1945, Alemania definitivamente se rinde y es casi el gran fin. En 1946 inician los juicios de Nuremberg. Tal vez has escuchado en algún documental o película que refiere a la Segunda Guerra Mundial el término de lesa humanidad. ¿Qué es eso? Bueno, para quienes no sepan qué significa este término, son crímenes contra la humanidad. Son aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Este término fue acuñado y definido por primera vez en 1939 por un personaje que había huido del Holocausto. El Holocausto, recordemos que se le llamó así a la catástrofe. Sí, fue una terminología nazi que significaba solución final. Es este genocidio que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de la Alemania nazi. Bueno, pues este personaje que vivió este holocausto encontró asilo en Estados Unidos y escribió un libro que se llama El poder del eje en la Europa ocupada. Este fue publicado en 1944 y a partir de ese momento se inicia a utilizar este término de lesa humanidad. Bueno, chicos, pues por este video fue todo. Les agradezco mucho su atención. Vamos a seguir desglosando un poquito más adelante el tema. Espero les haya servido para entender un poco a grandes rasgos cómo se desarrolla los antecedentes que hubo para este desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial.
Recuerden, por favor, que les proporcioné los complementos de clase para las actividades 1, 2 y 3 en su planeación y que deberán comentar este video con su número de lista y grupo para registrarles asistencia y tener completas sus actividades de este bloque. Pues sin más, muchísimas gracias. Hasta pronto.